Esto es Amigas sin Reglas, un espacio para compartir, para reírnos de lo que somos y de todo lo que nos pasa cuando llegamos a esa etapa en la que ya no tenemos filtros ni reglas. Ahora, nosotras estamos aquí para hablar de lo que muchas callan, para acompañarte, para decirte que no estás sola. Porque cuando se habla entre amigas, todo se entiende mejor y hasta los calores se pasan más rápido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amigas sin Reglas. Estamos felices con este nuevo capítulo. Hoy tampoco está con nosotros Adriana Obando y se va a perder una entrevista que ella decía, yo quiero tocar este tema que es tan importante para nosotras las amigas sin reglas. ¿De qué tema les estoy hablando? Pues de las pensiones, de la jubilación. Y para ello hemos invitado a una mujer, autoridad en el tema. Claro que si ustedes la ven por su físico, no parece que fuera autoridad en este tema que es para mayores de 45 años. Estamos hablando con, o más bien de, la doctora Paula Andrea Escobar. Ella es abogada, experta en pensiones. Doctora Paula, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Amigas sin Reglas. Hola Mabel, un saludo muy especial a todas, muy contenta de estar en Amigas sin Reglas, una expectativa de qué vamos a hablar. Inicialmente pensé que íbamos a hablar de otros temas, cuando me dijeron vamos a hablar de pensiones, bueno, vamos a hablar de lo mío, mío, de lo que hago todo el tiempo. Perfecto. Doctora, primero, ¿cuál es la diferencia entre la expresión de pensión y jubilación? Bueno, realmente el tema o el término de jubilación era utilizado en las normas anteriores a la Ley 100. Okay. Cuando entró la Ley 100 de 1993, ahí habían una cantidad de normas que hablaban de pensión de jubilación. Okay. Y se referían básicamente a la misma pensión que se obtenía cuando se accedía, cuando se acreditaban unos requisitos. Edad, semanas de cotización. Perfecto. En algunos casos, solo tiempo de servicios sin edad, por ejemplo. Cuando entró la Ley 100 de 1993, ahí se habló de pensión de vejez. Okay. Sin embargo, en el sector privado, ya se hablaba de pensión de vejez desde el año 1966, que era el decreto 3041-66, que era una norma del Seguro Social. Okay. Entonces, en el sector privado se viene hablando de pensión de vejez desde siempre. En el sector público era muy utilizado el término pensión de jubilación. Perfecto. Pero para mí me encanta, perdón doctora, el tema, la expresión jubilación, claro, que viene de júbilo, que viene de alegría, y es que ese momento es maravilloso. Yo creo que es de lo más esperado por las mujeres ya mayores y los hombres también, llegar a ese momento de la tranquilidad. Pero cuando uno la escucha hablar a la doctora Paula, que dice pensión de vejez, uno dice, venga, yo no soy vieja. Vamos, tía. Como dirían los españoles, pensión de vejez, yo no estoy vieja, porque me van a decir eso, ¿cierto? Sí, eso me pasa mucho cuando les digo pensión de vejez y me dicen, no, pues por la edad. ¿Por eso? Sí, pues yo no, vejez no. Pero además, Mabel, hay una cosa muy importante y es que cuando cotizamos a la Seguridad Social, la mayoría de personas están pensando en la vejez. Okay. Pero no están pensando en la invalidez y en la muerte, que eso es un tema supremamente importante y que no siempre lo pensamos, lo analizamos o lo contemplamos. Para mí es súper importante y siempre cuando empecé a cotizar desde muy joven, yo estoy cotizando desde que cumplí 18 años. O sea, ayer. Hace ya unos añitos, tampoco. Empezaste a cotizar. Empecé a cotizar, porque yo empecé a estudiar Derecho y conseguí trabajo con una empresa de abogados y empecé a cotizar y hasta hoy he cotizado y siempre estoy pensando, Dios, qué miedo una invalidez, qué miedo la muerte. En esa época tenía a mi hija pequeña, qué miedo una muerte y mi hija queda desamparada. Entonces es tan importante uno conocer que cuando uno cotiza está protegiendo varios riesgos. Pero, por ejemplo, Amigas sin Reglas nos ven, especialmente las mujeres mayores de 45 años, pero también sabemos, recibo reportes de mujeres muy jóvenes. Hablarles a ellas y a las hijas de estas mujeres de 50, 60 años
¿Vale la pena hoy en Colombia, si uno es un chico, una chica de 18 años, empezar a cotizar a la jubilación, a la pensión? Yo personalmente considero que sí. ¿Por qué? Primero, porque como les estaba mencionando, estamos protegiendo varios riesgos. Ok. Listo. Muchos dirán, no, para eso están las aseguradoras, yo compro un seguro. Sin embargo, el tema de la seguridad social es tan importante porque es una prestación periódica. A uno le entregan un seguro, una indemnización, y uno hace unas inversiones o compra unos bienes y hasta ahí le llegó el dinero o se lo gastan en unas deudas. Pero la pensión de vejez o la de invalidez o la de sobrevivientes es periódica, o sea, cada mes uno va a tener un ingreso que le va a permitir a uno tener una calidad de vida. Entonces, a los jóvenes también. Yo soy defensora de la seguridad social. Mi hija tiene 28 años y también desde que tenía 20 más o menos está cotizando. ¿Por qué? Por lo mismo, conozco personas con bienes, con rentas y me dicen qué rico haber cotizado y haber tenido una pensión. Porque qué desgaste administrar bienes, qué desgaste uno preocupado por un arrendatario que no le paga o por un local que está sin arrendarse. Entonces es como no poner los huevos en la misma canasta, como dicen quienes saben de inversiones, y uno de los huevitos es la seguridad social. Ok. ¿Cómo hace una mujer para poder mejorar su pensión? Si toda la vida, por ejemplo, ha sido una auxiliar administrativa, pues lo conocemos como una secretaria, o bueno, más o menos con un salario mínimo que haya tenido, que comenzó a cotizar desde los 18 años, hoy digamos que tiene 50 años esa mujer. ¿Cómo hace esa mujer para poder tener una pensión que sea no tan bajita si durante toda su vida ha cotizado con el mínimo? Ha cotizado con el mínimo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos que diferenciar si esta persona está en el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, o en colpensiones. Okay. Si hablamos de colpensiones, hablamos de que allí cuando nos van a pensionar, nos promedian los salarios con los cuales cotizamos en los últimos 10 años o en toda la vida laboral. Y nos aplican el más favorable para la afiliada. Entonces, si yo estoy en Colpensiones y cotizo por un salario mínimo y quiero mejorar mi promedio de salarios, lo que puedo hacer es que como independiente cotizo por un valor adicional. Pero ella no es independiente. Ella cotiza como trabajadora. Ella cotiza, la señora está cotizando como trabajadora. Pero como independiente, además puede cotizar, por ejemplo, como empleada, cotizo por un salario mínimo que son 1.423.000. Que la empresa le ayuda. Que la empresa le cotizan sus porcentajes de acuerdo a la ley. Y como independiente, cotizo por otro 1.500.000, otros 2 millones de pesos, para que cuando me vaya a pensionar al final de mi vida laboral, me sumen esos dos IBC y el ingreso base de liquidación sea más alto. Pero más o menos, si la señora del ejemplo, es una amiga que no sé yo, si la señora del ejemplo tiene 50 años, le quedan 7 años para poderse pensionar, ¿esos 7 años le ayudan para subir ese promedio o ya usted diría, no, ya para qué en esos últimos 7 años no le funciona? No, o hablemos de una mujer que esté en 55 años, por ejemplo, como ya acercándose ya está muy más, cerquita. ¿cierto? Ya acercándose más a la edad de la pensión. ¿Qué es lo que pasa? Y precisamente hoy tuve una cita con una persona que me hacía esa pregunta, uno de los clientes que atendí hoy. Y es que si apenas nos faltan 2 años para llegar a la edad, frente a un promedio de últimos 10 años, pues esas cotizaciones que yo haga, pues no me van a hacer no me van a generar un beneficio muy importante. Okay. Excepto que sean tan altas, o sea, en el ejemplo que estábamos poniendo, yo les dije, ella cotiza adicional por 1.500.000 o 2 millones, no, va a cotizar por 8, como independiente. Entonces, obviamente, 2 años cotizando por 8 millones, como IBC adicional a lo que ya traía, pues le ayuda, le sube el promedio. Pero porque son solo 2 añitos, pero con un IBC muy alto. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Cuando las personas quieren mejorar su ingreso base de liquidación y están tan próximas, nuestra recomendación es hacer un cálculo con un perito que nosotros recomendamos. Okay. Este perito nos hace varios escenarios. Si cotizo con 1.500.000, si cotizo con 3, si cotizo con 8, ¿cómo me quedaría mi pensión? Adicional, cuando él nos entrega ese cálculo, podemos decir, pero es que yo me voy a gastar tanta plata
tanto Claro. dinero haciendo esos aportes? ¿Será que sí vale la pena y sí voy a recuperar esa inversión? Entonces eso es más de cálculos, porque eso es matemático. Pero obviamente si a la persona le faltan 2 años, pues son menos opciones de aumentarlo o tendrá que cotizar muy alto como les acabé de explicar. Pero si le faltan 8 años, obviamente sí tiene más tiempo para mejorar ese IBL. Y no tiene entonces que hacerlo tan Tan alto alto, para que no exactamente. esos sacrificios, porque realmente este es uno de los temas que yo creo que es el que tiene mucho desconocimiento, pero es un tema que necesitamos tener demasiado conocimiento para que no cometamos errores, ¿cierto? Porque uno ve a muchas mujeres en los encuentros que hacemos quejándose porque no tuvo una buena información a la hora de cotizar. Sí, y eso se ve mucho en los fondos privados, por ejemplo, que ahorita les mencioné, que si el ejemplo que les ponía era para una mujer que está en Colpensiones, funciona de esta manera. Bueno, y pongamos pero como si una fuera, mujer está en un fondo privado, allí funciona de otra. ¿Por qué? Porque en el fondo privado, la pensión, el valor de la mesada, depende del capital que se acumula en el fondo. En el régimen de ahorro individual funciona dependiendo del capital que yo tengo acumulado en la cuenta de ahorro individual. ¿Cómo les parece que en este momento nos están exigiendo para un salario mínimo 470 millones, 480 millones? Cuando uno reúne esa cifra cotizando con un salario mínimo. Obviamente en los fondos privados existe una figura que se llama garantía de pensión mínima, y esta se reconoce cuando la persona llega a la edad y no tiene el capital. Okay. Pero le exigen... Llega mujer 57, hombre 62, no tiene el capital. No tiene el capital, es decir, no tiene los 80 millones. 480 millones de pesos. Okay. Le exigen 1.150 semanas para acceder a la garantía de pensión mínima, es decir, de salario mínimo. Entonces, si yo quiero mejorar un valor de una mesada de un fondo privado, eso casi que no lo hagamos así, porque es empezar a cotizar un dinero que no va a representar nada al final del ejercicio matemático. Claro. Entonces mira cómo funciona de distinto en el régimen de prima media, que es Colpensiones, y en el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados. Ahora, esto cambia notablemente con la reforma, pero como se los acabo de explicar, es como está en la actualidad. La reforma pensional ya se empieza a aplicar en Colombia o todavía no ha sido sancionada y todavía no La reforma pensional fue aprobada, sí, ¿cierto? La ley 2381 de 2024 fue aprobada, que decía que entraba en vigencia a partir del 1 de julio de este año. De 2025. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que se suspendía la entrada en vigencia de la norma mientras ellos definen la constitucionalidad de la misma. Porque como tiene tantas demandas esta reforma y la Corte encontró que habían unas anomalías en el proceso legislativo, entonces devolvió la ley para que le corrigieran esas anomalías, esos defectos, volviera a la Corte y la Corte procediera a hacer su análisis de constitucionalidad. Hoy está en stand-by. Exactamente. Hoy está en stand-by. Eso quiere decir que aún no se le disminuyen las semanas de cotización a las mujeres que hemos tenido hijos. Exactamente, ¿cierto? Sí, porque Laura me explica bien eso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Amigas Sin Reglas. Retornamos con Amigas Sin Reglas, hoy con un tema interesantísimo que estamos desarrollando con la doctora Paula Andrea Escobar. Ella es abogada experta en pensiones. Antes de salir a comerciales estábamos hablando sobre esa nueva reglamentación que trae la reforma pensional, que tiene que ver con que a las mujeres que hayan tenido un hijo se les va a disminuir la obligación de las semanas cotizadas en 50 semanas por hijo. Efectivamente, ¿cierto? Entonces todavía no cuentan. Todavía no se está aplicando. Usted puede tener 10 hijos y todavía no se está aplicando. Bueno, entonces, en primer lugar, la reforma trae una disminución de semanas por hijos hasta 3 hijos. Hasta 3, ok. Por cada hijo se disminuye 50 semanas. Perfecto. Máximo hasta 3 hijos. Si tiene 5, 7, 10, no.
hasta 3. Esta disminución de semanas es propia de la reforma, es decir, que solamente se aplicará cuando entre en vigencia. Que todavía no está. Que todavía no. Ok. Y solamente se aplicará a las mujeres a las que cobija la reforma, porque recordemos que la reforma trae un régimen de transición, es decir, mujeres que tengan 750 semanas y hombres con 900 semanas a la entrada en vigencia no les será aplicada la reforma. Entonces, pues es decir, las mujeres que tengan 701 semanas ya no. 750. 750 semanas. Si ya tienen 751 semanas, ya está en transición. Ya está en transición, no les modifican para nada la ley. Si tiene 750, ya está en transición. Ya está en transición. Y los hombres 900 ya están en transición. Okay. No les aplica la ley. Entonces, a ellas no les aplicaría la disminución de las semanas por hijo que haya tenido. Exacto. Y esa persona que está en transición, las mínimas semanas cotizadas en mujeres es de 1.300. Sí, entonces ahí tenemos que como hacer una aclaración. Okay. Para el 2025 estamos en 1.300. Pero resulta que independientemente de la reforma, la Corte Constitucional en otra sentencia determinó que las semanas para las mujeres debían ser menos, por el tema de la igualdad, por la dedicación a sus hijos, por todo el proceso gerentes de hogar. De las mujeres a través del tiempo y menos oportunidades que hemos tenido en la vida. Muchas mujeres no han tenido las mismas oportunidades, entonces por eso la Corte determinó que era una especie como de compensación con las mujeres y a partir de enero del 2026, para las que están en colpensiones se disminuye 50 semanas el primer año. Tengan o no tengan hijos. Tengan o no tengan hijos, haya o no haya reforma. Perfecto. Ay, yo no sabía. Haya o no haya reforma a partir de 2026 y no importa las semanas que usted tenga cotizadas. No, empieza a disminuirse en 5 años, no importa. No estoy en transición, nada de esas cosas. Esta es una pregunta para una amiga. Puedo tener 1.250 semanas a partir del 1 del año 2026 y ya no importa, me rebajaron 50 semanas. En enero del 2026, las mujeres que están en colpensiones se pueden pensionar con 1.250 semanas. Ok, y puedo tener en enero de 2026 las 1.250 semanas o puedo tener 20 semanas. Sí, lo que pasa es que pues, si tiene 20 igual, ¿qué pasa? Que con la disminución, a partir de 2026, reduce 50, 2027, 25 y así sucesivamente 25 por año, hasta llegar a 1.000 en el 2036. Entonces las mujeres que tienen apenas 20 semanas, que están empezando su vida laboral, saben que se van a pensionar con 1.000. O sea que una mujer, otro caso de otra amiga por allá lejos, una mujer que tiene 55 años, en 2025 tiene 55 años, en 2026 ya no necesita, espérese, le quedan 2 años para pensionarse, para la edad. Se puede pensionar a los 57 años con 1.200 semanas. En el 2026 serían 1.250, en el 2027 1.225. Porque continúa ya en 25 por año. Perfecto. Y eso ya no tiene nada que ver con sanción de la reforma, nada. Eso es de la Corte que estableció esto. Y en el régimen de ahorro individual, que es el fondo privado, también se va a disminuir, pero 15 por año, porque como allí nos exigen solo 1.150 para la garantía de pensión mínima, entonces no se va a reducir 50 en el primer año, sino que arrancan en 15, 15, 15, hasta llegar a 1.000 en el 2036 también. Pero eso no tiene que ver con que disminuya el valor de la pensión que va a tener. Como cotizó menos, entonces no, para nada. Nada. Ese es el número mínimo de semanas exigido y la pensión se liquida de la misma manera. No cambia la forma de liquidar. Entonces, con reforma pensional tendríamos esos beneficios de hijos y sin reforma pensional, el beneficio de hijos y además el beneficio de la disminución de la Corte. Los dos beneficios de disminución. Si no hay reforma o si estoy en transición, solamente las de la Corte. Serían esas. ¿Vale la pena una mujer
que está a 12 años de pensionarse y está por el sistema de fondos privados pasarse a Colpensiones, o la recomendación que usted le podría hacer a ellas es quédese en donde está? Bueno, lo que pasa es que en este momento tenemos muchas cosas por analizar en cada caso. Tenemos que analizar si la persona tiene transición de la reforma, por si la reforma entra en vigencia o no. Tenemos que analizar si la persona tiene salarios altos o salarios bajitos. Porque si tiene salarios bajitos, pues uno le dice, no tiene problema, ni con reforma ni sin reforma. No tiene problema en Colpensiones o en el fondo privado, porque tiene salarios bajitos, salarios mínimos o similares, hasta 2 millones de pesos, más o menos. Salario mínimo y medio, no hay tanto problema. El problema comienza cuando ya se tienen salarios superiores a 2.3 mínimos, que ahí pues la reforma pensional ya nos afectaría. Si estamos en un fondo privado, la mesada también sería inferior. Entonces, en cada caso, habría que analizar varios aspectos. Pero, en general, uno que puede decir que si una mujer tiene bastantes semanas, cotiza con salarios altos, le conviene estar en Colpensiones y no en un fondo privado. Buena recomendación. Pero la recomendación más importante que la doctora Paula Andrea Escobar le da a todas las mujeres es que, por favor, coticen a pensión. No sientan que eso es un gasto, porque es que son muchas, y sobre todo las personas más jóvenes, sienten, es que yo no me voy a pensionar, eso no me va a llegar a mí, y lo ven como un gasto. No, es realmente una necesidad, es la forma de usted asegurarse una mejor vida, porque lo decía la doctora al principio, no solamente es por la edad, pensión de vejez, que ese nombre lo deberían cambiar, sino que es también por una invalidez, por una muerte. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la salud comprada. Entonces sí es muy importante que, sin importar el tipo de fondo en el que esté, debe pensionar. Ese es un mensaje que muy sí, debe cotizar, eso es lo importante, hacer aportes a la seguridad social, porque cuando no lo hacemos o queremos evadir el sistema de seguridad social, realmente nos estamos engañando de nosotros mismos. Y es lo que yo le digo muchas veces a los independientes. Recordemos que los trabajadores independientes, cuando tienen contratos de prestaciones de servicio, les exigen cotizar como mínimo por el 40% del valor de sus ingresos, y con eso cumplen a la entidad, a la UGPP, a la DIAN, a todos los entes de control. No se cumplen a ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando llega al final de su vida laboral, su pensión no va a ser coherente con los ingresos que tenía, porque como solo cotizó por el 40% de sus ingresos y no por el 100% de estos ingresos, pues su pensión no va a coincidir en nada con lo que realmente recibía como trabajador activo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero, por ejemplo, se podría pensar, bueno, yo tengo 40 años, bueno, 35 años, soy independiente, mientras que voy sumando semanas y semanas en la cotización, me voy por lo que exige la ley, que es el 40% del contrato que estoy ejecutando. Estoy hablando de mujer, lo digo por la edad. Entonces, me voy hasta los 47 años así, cotizando poquito. Lo importante es tener semanas cotizadas, y a los 47 años digo, uy, no, ya empieza, me quedan 10 años, si estoy en Colpensiones, estos últimos 10 años son los que me puede promediar Colpensiones, entonces me voy con toda en estos 10 años. ¿Eso funciona o es una trampita que uno mismo se está haciendo y nada que ver? A ver, realmente muchas personas tienen esa estrategia. Pero esa estrategia solo funciona en la pensión de vejez. Porque si yo vengo cotizando con el mínimo y solamente voy a incrementar la base de cotización cuando llegue a los 47 años, ¿qué va a pasar con una pensión de invalidez en caso dado? Bajita. Claro. Entonces tengo personas que están en situación de invalidez y no se quieren pensionar, porque entonces voy a quedar con el mínimo. Claro. Prefiero estar enferma, seguir cotizando, seguir trabajando, acumulando semanas con un mejor salario o con una mejor base de cotización, para cuando llegue a la edad pueda tener una mejor pensión. Uno viene enfermo y tener que hacer eso. Sí. Pues yo personalmente soy muy cuidadosa con eso y me da muchísimo miedo.
Yo les cuento, yo tuve cáncer de mama en el 2022, cuando me imaginé yo que me iba a dar cáncer de mama. No, nunca. Entonces uno como que eso no es conmigo, ¿cierto? Cuando le llega a uno eso, tenía el pago de mis incapacidades, me cumplieron sin ningún problema, con un valor coherente con lo que yo normalmente necesito para vivir. Si yo cotizo con el mínimo, me llega una incapacidad del mínimo. Entonces no podemos estar pensando solo en la vejez. Doctora Paula, hay muchísima tela para cortar en este tema de pensiones aquí en Amigas Sin Reglas. Esperamos que usted nos acepte la invitación para otros programas, para otros encuentros que nosotras solemos hacer encuentros con mujeres y les llevamos este tipo de profesionales para que nos cuenten sobre todos estos temas tan importantes, tan interesantes. Así que la invitaremos nuevamente. Claro que sí, por acá estaré cuando quieran. Doctora Paula, muchísimas gracias a todas ustedes, pues muchas gracias. ¿Dónde la pueden ubicar a usted? Bueno, entonces nos pueden ubicar en las redes sociales, estamos como Es Tu Futuro Abogados. Es Tu Futuro Abogados. Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Además tenemos un canal de YouTube súper bueno porque tenemos muchísimo contenido valioso para ustedes. Un en vivo solo para contestar preguntas en pensiones, en vivo cada 15 días los martes. Pero además tenemos una línea gratuita de asesoría. Ah, qué maravilla, la podemos poner ahí, por favor. Podemos ponerla, la línea 310-333-3301, no tiene costo. Nos pueden preguntar todo lo que quieran relacionado con pensiones o derecho laboral inclusive, y les ayudamos con muchísimo gusto. Doctora Paula, muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Amigas Sin Reglas. Hasta pronto. Esto es Amigas Sin Reglas, un espacio para compartir, para reírnos de lo que somos y de todo lo que nos pasa cuando llegamos a esa etapa en la que ya no tenemos filtros ni reglas. Ahora, nosotras estamos aquí para hablar de lo que muchas callan, para acompañarte, para decirte que no estás sola. Porque cuando se habla entre amigas, todo se entiende mejor y hasta los calores se pasan más rápido.